En el corazón de la España profunda, en la década de los 80, se encontraba un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido. Sus calles empedradas y casas encaladas susurraban historias de un pasado lejano. La vida transcurría lenta y apacible, marcada por el ritmo de las estaciones y las campanas de la iglesia. En el centro de este remanso de paz se alzaba el colegio, un edificio antiguo y majestuoso que se erguía como un faro de conocimiento. Pero tras la aparente serenidad de este lugar tranquilo, se escondía una sombra, un secreto que susurraba en los rincones más oscuros del pueblo. Su nombre era Don Álvaro, el profesor de religión, una figura temida y respetada por igual. Su presencia imponía silencio, su mirada penetrante parecía atravesar a cualquiera que osara desafiarlo. Yo era un hombre de fe inquebrantable, un guardián de la moral y las buenas costumbres. Sus clases, lejos de ser un remanso de paz y espiritualidad, se convertían en un campo minado donde cualquier paso en falso podía desencadenar su ira. Don Álvaro no se andaba con medias tintas, su severidad era legendaria, su disciplina implacable. Para él, el miedo era una herramienta pedagógica, un instrumento para moldear las almas y doblegar las voluntades. Las clases de Don Álvaro eran un crisol donde la fe se forjaba a fuego lento, un crisol donde el miedo era el combustible. Con la Biblia en mano, yo impartía mis lecciones como si de dogmas inquebrantables se tratasen. No había espacio para la duda, para la reflexión, para la interpretación. La palabra de Dios, según yo, era clara e inapelable. Don Álvaro no toleraba la disidencia, la rebeldía, la más mínima muestra de irreverencia. Para él, la disciplina era la base de la fe, el castigo, la herramienta para enderezar el camino de aquellos que se desviaban, y sus métodos, lejos de ser compasivos, eran crueles, despiadados, inhumanos. En las clases de Don Álvaro, las lágrimas no eran un signo de debilidad, sino un recordatorio constante del poder que ejercía sobre sus alumnos. Sus voces temblorosas e inseguras se alzaban en un coro desafinado que parecía complacerme. Cada error, cada titubeo, era recibido con un golpe seco de su regla sobre la mesa, un sonido que helaba la sangre en las venas. Don Álvaro se había convertido en el azote de la escuela, en el verdugo de la inocencia, en el guardián de una fe que se alimentaba del miedo y la sumisión. Las historias sobre los castigos de Don Álvaro se contaban en voz baja en los pasillos de la escuela, como si se tratase de leyendas macabras. Los alumnos que osaban desafiar mi autoridad, que cometían el error de cuestionar mis métodos, eran condenados a pasar horas interminables encerrados en esta habitación. Don Álvaro utilizaba la culpa, el miedo, la humillación como armas para doblegar la voluntad de sus alumnos. Les obligaba a rezar interminables rosarios, a copiar versículos de la Biblia hasta que les sangraban los dedos. Y mientras tanto, yo, con mi mirada fría e implacable, observaba, disfrutaba con el sufrimiento ajeno, convencido de que estaba llevando a cabo la obra de Dios. Entre las sombras de su despacho, Don Álvaro guardaba un secreto. Un objeto que despertaba la curiosidad y el temor a partes iguales. Un antiguo libro, encuadernado en cuero negro, con cierres de plata que parecían susurrar amenazas. Los alumnos, en susurros furtivos, hablaban del libro con una mezcla de fascinación y miedo. Se decía que contenía saberes arcanos, conocimientos prohibidos, secretos que ningún mortal debería conocer. Yo nunca hablaba del libro, ni siquiera lo mencionaba, pero a veces cuando creía estar solo, lo sacaba y lo observaba con una mezcla de fascinación y temor reverencial. Los rumores sobre el libro corrían como la pólvora entre los alumnos. Lo cierto es que nadie sabía a ciencia cierta qué se ocultaba entre sus páginas. Yo me aseguraba de que así fuera. Mi mirada vigilante, mi presencia imponente, eran suficientes para disuadir a cualquiera que osara acercarse demasiado. Sin embargo, la curiosidad, como un fuego lento, ardía en el corazón de algunos alumnos. La necesidad de saber, de desentrañar el misterio que rodeaba al libro, se había convertido en una obsesión. Y así, en la penumbra de las aulas, en los rincones olvidados del patio, comenzó a gestarse un plan.
Miguel, un chico inteligente y decidido, harto de la tiranía de don Álvaro, decidió tomar cartas en el asunto. Tenemos que hacer algo. No podemos seguir soportando esto. Reunió a sus amigos más cercanos, aquellos en quienes confiaba ciegamente: Rosa, valiente y astuta, y Javier, un genio de la tecnología. Estoy contigo, Miguel. Haremos lo que sea necesario. Ya he estado observando sus movimientos. Podemos hacerlo. Juntos, idearon un plan para infiltrarse en el despacho del profesor y robar el libro. Estudiaron sus movimientos, analizaron sus rutinas, buscando la oportunidad perfecta para actuar. Sabemos que es arriesgado, pero no tenemos otra opción. El riesgo vale la pena. No podemos dejar que nos controle más. Estamos listos. No hay vuelta atrás. La noche se cernía sobre el pueblo como un manto oscuro y silencioso. Ahí está, la ventana del despacho de don Álvaro. Miguel, Rosa y Javier, ocultos entre los árboles, observaban la ventana iluminada del despacho de don Álvaro. ¿Es ahora o nunca? Vamos, es el momento. Javier, con la habilidad de un gato, logró forzar la cerradura de la puerta trasera del colegio. Conteniendo la respiración, se adentraron en el edificio. Silencio, sigan mis pasos. Los pasillos, sumidos en la penumbra, parecían estrecharse a su paso, como si las paredes mismas intentaran detenerlos. El aire, denso y frío, olía a humedad, a tiempo detenido, a miedo. Con sigilo, entraron en el despacho de don Álvaro. Ahí está el libro. Sobre el escritorio, iluminado por la tenue luz de un flexo, descansaba el libro. Miguel se acercó al escritorio con cautela, como si temiera despertar a una bestia dormida. Sus manos temblaban al rozar el cuero gastado del libro. Con un clic metálico, los cierres cedieron, liberando un aroma rancio a moho y a incienso. Cuidado, Miguel. Las páginas, amarillentas y quebradizas por el paso del tiempo, estaban repletas de símbolos extraños, de diagramas indescifrables, de textos escritos en una lengua que no reconocían. Un escalofrío recorrió sus espinas al comprender que estaban ante algo que superaba su comprensión. Algo que quizás nunca deberían haber descubierto. A medida que pasaban las páginas, el aire en la habitación parecía volverse más denso. Las imágenes se volvían más perturbadoras, como si quisieran advertirnos de algo. Había dibujos de rituales oscuros, de sacrificios humanos y de ceremonias prohibidas, de invocaciones a entidades de pesadilla, criaturas que no deberían existir. ¡Miren esto! Es una advertencia. Parece muy antigua, escrita en un español arcaico, casi ilegible. Dice: aquel que ose profanar estos saberes, que ose desafiar el poder aquí contenido, se enfrentará a la ira de los antiguos. Es una maldición, una advertencia clara y directa. En ese momento, un ruido en el pasillo los sacó de su trance. Un sonido que no podían ignorar. Pasos lentos, pesados, que se acercaban inexorablemente a la puerta del despacho, cada vez más cerca. Rápido, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí. Presos del pánico, cerraron el libro de golpe. El sonido resonando en la habitación, guardándolo en la mochila de Miguel con manos temblorosas. No tenían tiempo que perder. Cada segundo contaba. Don Álvaro estaba a punto de descubrirlos. Su sombra se proyectaba en la pared. Por aquí, la ventana. Es nuestra única salida. Con el corazón latiéndoles en los oídos, corrieron hacia la ventana, sin mirar atrás, saltando al jardín oscuro mientras la puerta del despacho se abría de golpe, revelando la figura de don Álvaro. El lunes siguiente, un silencio sepulcral reinaba en el aula. La atmósfera, usualmente cargada por la presencia imponente de don Álvaro, se sentía pesada, como si una tormenta se avecinara. Buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de estudio. Don Álvaro, ajeno a la tormenta que se gestaba en silencio, comenzaba la clase con su habitual severidad. Sin embargo, algo era diferente. Su voz, normalmente firme y potente, temblaba ligeramente, como si una fuerza invisible lo sacudiera desde dentro. Los rayos del sol, colándose entre las rendijas de las cortinas, proyectaban sombras danzantes sobre las paredes del aula. De pronto, una sombra más oscura, más definida, se formó detrás de don Álvaro. Larga y amenazante, la silueta encapuchada parecía observar al profesor con una furia contenida. Un murmullo recorrió el aula.
Miguel, con la determinación grabada en su mirada, fue el primero en actuar. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara. Sabía que no había vuelta atrás. Susurrando, aquel que ose profanar estos saberes. Su voz era apenas un murmullo, pero cargada de una amenaza palpable. Abrió su libro de texto, pero en lugar de seguir la lectura que don Álvaro había indicado, comenzó a recitar en voz baja las palabras que había memorizado del antiguo grimorio. Las palabras resonaban en su mente, cada sílaba cargada de poder. Rosa y Javier, comprendiendo al instante, se unieron a él. No necesitaban palabras, la conexión entre ellos era profunda y antigua. Que ose desafiar el poder aquí contenido. La voz de Javier era firme, sin rastro de duda. Se enfrentará a la ira de los antiguos. Rosa terminó la frase, su voz temblando ligeramente, pero con una resolución inquebrantable. Uno a uno, los demás alumnos, contagiados por la osadía de sus compañeros, comenzaron a susurrar las palabras prohibidas. Era como si una fuerza invisible los guiara. El murmullo, apenas audible al principio, fue creciendo en intensidad, llenando el aula de una vibración extraña. Las paredes parecían resonar con el eco de sus voces. El aire se volvió gélido, como si una presencia helada hubiera penetrado en la habitación. Una bruma ligera comenzó a formarse, envolviendo a los estudiantes. Las páginas de los libros comenzaron a pasar rápidamente, movidas por una brisa invisible. Era como si los textos mismos respondieran al llamado de los estudiantes. El crucifijo que colgaba sobre la pizarra tembló, y la vela que ardía a sus pies parpadeó con violencia. La atmósfera estaba cargada de energía, y todos sabían que algo monumental estaba a punto de suceder. Don Álvaro, pálido como la muerte, intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Era como si una fuerza invisible le hubiera robado la voz, como si le hubieran impuesto un castigo divino por sus actos. La sombra en la pared, alimentada por el miedo y la energía de las palabras susurradas, se hizo más grande, más amenazante. Extendió una mano hacia don Álvaro, una mano esquelética con dedos largos y afilados que parecían querer atraparlo. Don Álvaro, incapaz de resistir más, cayó de rodillas, su cuerpo tembloroso. Su mirada, fija en la figura amenazante, reflejaba la agonía de un alma condenada. En ese momento, la puerta del aula se abrió de golpe. Era la profesora de matemáticas, con el rostro desencajado por la preocupación. La sombra en la pared desapareció al instante. Un silencio denso, casi palpable, se apoderó del aula. Con voz baja. Gracias. La profesora de matemáticas, visiblemente afectada por la escena, ayudó a don Álvaro a ponerse de pie. El otrora temible profesor se dejó llevar como un autómata, su mirada perdida en algún punto indefinido del espacio. Sin pronunciar palabra, don Álvaro abandonó el aula, escoltado por la profesora. Su figura, antes erguida e imponente, parecía ahora encorvada por un peso invisible. Los alumnos, liberados al fin del yugo del miedo, permanecieron en silencio, observando cómo la puerta se cerraba tras él. Don Álvaro nunca regresó al colegio. Su ausencia dejó un vacío que nunca se llenó. Algunos decían que había sido trasladado a un monasterio en lo alto de las montañas, un lugar remoto y solitario, donde buscaba la redención por sus pecados, aislado del mundo y de sus propios demonios. Otros, que había perdido la cordura, atrapado en un laberinto de su propia mente, atormentado por las sombras que él mismo había liberado, sombras que nunca lo dejaron en paz. En tono de leyenda. ¿Quién sabe? Quizás ambas, o tal vez ninguna. El libro desapareció sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Algunos susurraban que la Iglesia lo había confiscado, temiendo su contenido, ocultándolo para proteger al mundo de su poder, un poder que nadie debía conocer. Otros, que el propio don Álvaro se lo había llevado consigo a la tumba, llevándose el secreto con él. Con tono solemne. Hay secretos que es mejor dejar enterrados en el olvido. Lo cierto es que nadie volvió a hablar del libro, ni de su contenido, ni de los sucesos que marcaron aquel fatídico día en el aula. Un día que cambió todo. Pero la historia, como una sombra, se extendía por el pueblo, susurrada en las esquinas, un recordatorio constante de que hay secretos que es mejor dejar enterrados, secretos que nunca deben ser desenterrados.